Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Bueno, os voy a seguir hablando del Estado y con este vídeo ya terminamos. Por fin. ¿Veis cómo siempre llega al final? Todo lo que empieza acaba. Ya sea una pandemia, un curso, la ESO o todo. ¿Vale? Bueno, quiero hacer hincapié otra vez en lo del antiguo régimen, porque ya os digo que el año que viene en historia empezáis con esto. Y después siempre os estoy escuchando y cuando llega el examen me estáis preguntando, aunque yo no estoy dando la historia, qué pasa con esto, y quiero volver a remacharlo. Que por pesada yo no quede. Bueno, antiguo régimen. Dijimos que el antiguo régimen era el conjunto, vamos a subrayar, ese conjunto de características políticas, sociales, jurídicas y económicas que marcaron a los países, sobre todo europeos, durante los siglos XVII y XVIII. ¿Por qué es importante este antiguo régimen? Porque va a haber un cambio y de ese cambio va a derivar nuestra vida actual, tanto política, económica y social. Nosotros somos fruto del cambio que va a surgir después del antiguo régimen. Y para entender cuál es ese cambio hay que entender primero el antiguo régimen. Entonces, de esas características, la política. ¿Por qué se caracterizaba la política? Por la monarquía absoluta. No hay división de poderes. El rey, que es rey por derecho divino, es decir, la autoridad real viene de Dios. Dios quiere que Dios es el rey supremo, según los cristianos, ¿no? Bueno, pues el rey gobierna en nombre de Dios, con lo cual no se puede cuestionar al rey. Y si se le ha cuestionado ha sido pocas veces. Y no hay división de poderes, todos los poderes están en una sola persona. Cuando una sola persona, un solo grupo tiene los poderes, no hay libertad para los demás, porque una sola persona decide por todos. Característica social. Pues una sociedad estamental, estaba dividida en estamentos, en grupos. Esos grupos son cerrados, son impermeables, quiere decir que tú no puedes pasar de un grupo a otro. No vale con que tengas dinero ni con que seas muy culto. Si tú has nacido campesino, siempre serás campesino. Si has nacido noble, siempre serás noble, aunque seas un zoquete, aunque no tengas un duro, pero serás un noble. Y sobre todo, hemos dicho estamentos, hay privilegiados y no privilegiados. ¿Los privilegiados quiénes son? El rey y la nobleza y el clero. Yo siempre digo alto clero, porque la verdad es que los pobres curas de pueblos no tenían muchos privilegios, pero el clero en general y los no privilegiados, el resto, el pueblo llano que se le llama, o tercer estado, que son toda la gente que vive en el campo, que vive en la agricultura, y los burgueses, que son esas personas que viven en burgos, que son ciudades, la palabra burgos significa ciudad, y que son comerciantes, que ya tienen dinero, pero no tienen poder. Y pagan impuestos, igual que los jornaleros, igual que el campesino, paga impuestos y con eso se mantiene todo el Estado. Característica jurídica, pues que hay distinta justicia entre estamentos. El privilegiado tiene una justicia distinta, una injusticia distinta, diría yo. Característica económica, pues ¿en qué se basa su economía? En la agricultura, pero agricultura de subsistencia. Aquí se cultiva para comer. Y como es una agricultura que es la misma prácticamente que en Roma y en Egipto, que se dice pronto que han pasado 1000 años, 2000 años, casi 1800 años y se sigue cultivando igual, entonces es una agricultura muy básica, no tiene grandes adelantos, con lo cual no puedes hacer un sobrante que se llama, porque si tú cultivas, un excedente, tú cultivas, coges una parte para comer y lo que te sobra, el excedente lo vendes, no le da para excedente. No saben cultivar bien. Es la misma técnica, es que eso es algo... Nosotros creemos que el mundo siempre ha sido como nosotros hemos vivido. Hemos tenido la suerte de nacer en la mejor época, yo siempre lo digo, por más que digan que si hay contaminación, que si hay tal, que si el paro, que va. Vete tú al siglo XVII, siglo XVIII o al siglo XIX o a principios del XX. Hemos tenido una suerte enorme, pero que el mundo no ha sido así. Es más, el tiempo en la historia que ha sido es como este punto, voy a hacer un puntito. ¿Veis este punto aquí que acabo de dar? Pues en la historia seríamos eso, nada, algo insignificante. Ha sido más tiempo el mundo pobre, sin avances técnicos ni científicos, que el avance que tenemos hoy en día. Y característica demográfica que se refiere a la población,
Pues era una población que tenía una alta mortalidad y una alta natalidad. ¿Os acordáis cuando en el tema de la población yo os puse una gráfica en la que veíamos que la población prácticamente era igual en 1000 y pico años y de pronto ya en 1800 y pico se disparaba y empezaba a crecer la población del mundo, y en el siglo XX ya era de forma exponencial? Y yo os dije, son los avances técnicos, higiénicos y sanitarios. Los antibióticos son del siglo XX. De una infección te morías. Y no decimos los antigripales. ¿Veis lo que ha pasado ahora con un virus nuevo? Que estamos hablando de muertos oficiales en España, oficiales. Ya sabéis que son más según las estadísticas, lo que pasa es que no se le ha podido hacer la prueba, claro. Casi 30.000 muertos. Y nos ha cogido con este avance tecnológico, científico, con hospitales, imaginaos esa misma enfermedad sin nada. Pues la gente, ¿qué pasó con la peste en la Edad Media? Que sobrevivió un 10%, prácticamente, o la mitad. Fue horrible. Bueno, todo esto fue así hasta el siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? En el siglo XVIII pasan muchas cosas, ¿vale? No solamente se habla de la Revolución Francesa, pero realmente hay un movimiento filosófico, un movimiento científico, empieza a cambiar la mentalidad, ideas nuevas. Y todo eso culmina en la Revolución Francesa de 1789, en la que aquí tenemos la cabeza del pobre Luis XVI, que le cortan la cabeza, en la que de pronto matan al rey, que aunque sea de origen divino o de designio divino, da igual, y pasamos ya a un nuevo sistema. El lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, somos todos libres, iguales y hermanos entre nosotros. Todos los hombres nacen libres y nadie es más que otro ya. Y empezamos con la separación de poderes. Ya separamos el legislativo, que es el que hace las leyes, el ejecutivo, que es el que la ejecuta, y el judicial, que es el que se dedica a que se cumplan. Pasamos de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Ya da igual dónde tú nazcas. Tú vas a ser lo que tu capacidad te dé. Entonces, generarás esto bien en la utopía, en el pensamiento ideal. Tú generarás el dinero y la posición social que tu capacidad determine. Que evidentemente hay fallos, porque el que nace en una familia, eso ya lo sabemos, pero realmente tú tienes la capacidad de poder mejorar. No estás atado a ser un campesino, no estás atado a ser un esclavo. Todo depende de ti si te lo trabajas y si tienes un poquito de suerte, claro, como todo en esta vida. Pero claro, imaginar, esto es una revolución, porque es que hasta hacía nada, si Dios había querido que tú nacieras campesino, ¿quién eras tú para contradecir a Dios? Nadie. Y la economía, pasamos ya a la industria. El sector, ¿os acordáis que el sector primario es la agricultura? Y el sector industrial, que dijimos que veíamos, según el avance, el desarrollo de un país, su sector industrial es más importante. Y pasamos, esto es muy importante, de un poder basado en el derecho divino, que era el rey, a un poder que reside en el pueblo. El poder, ¿qué es el poder? La capacidad de mandar, ¿verdad? Está en el pueblo, no en el rey, porque ya no lo da Dios. Y a esto se le llama soberanía nacional. Soberanía es el poder. Un soberano, ¿quién es? El que gobierna, ¿no? Y nacional es nación, de pueblo. Entonces el pueblo decide quién ejerce ese poder. Nuestros representantes normalmente. Bueno, y ya pasamos a España. Vamos, en España, la historia de España es muy larga y hemos tenido bastantes constituciones desde 1812, que es la primera, la PEPA. Se le llama así porque se promulgó, se firmó el 19 de marzo, día de San José, de 1812, en Cádiz, durante la Guerra de Independencia. Y después hemos tenido muchas, porque el siglo XIX, todo esto que hemos dicho de pasar de un antiguo régimen al liberalismo, bueno, pues nos pasamos, sobre todo en España, todo el siglo XIX intentando que triunfen esas nuevas ideas. Pero es que no es fácil, ¿eh? La sociedad no cambia tan radicalmente, todos los cambios son difíciles. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en América, con todo lo que se ha montado por la muerte de este pobre hombre,
que dices tú, bueno, las leyes americanas actualmente no son racistas, pero es que en los años 60, que no hace tanto, que es que son 50 y tantos años, en ciertas partes de Estados Unidos los negros no podían entrar al mismo sitio que los blancos. Los negros no podían sentarse en el mismo lugar de autobús que los blancos. No sé si habéis visto Criadas y Señoras, que es una película muy, muy bonita, sé bastante bien esto. Y el otro día, por ejemplo, escuché unas declaraciones a Michelle Obama, la mujer de Barack Obama, el anterior presidente de Estados Unidos, y dijo, es que mi abuelo era un esclavo. Es decir, no estamos hablando de siglos, estamos hablando de su abuelo, que todos vosotros habéis conocido a vuestros abuelos más o menos, ¿no? Pues ella, su abuelo, era un esclavo. Esos cambios en la sociedad cuesta mucho, Es que la gente que en los 60 no le dejaban sentarse o entrar a una cafetería por ser negro está viva todavía. Y el que no dejaba que entrara también está vivo. Es decir, que la mentalidad no cambia tan fácilmente. Bueno, en 1975 nosotros tuvimos una guerra civil en el siglo XX, del 36 al 39, después vino una dictadura y esta dictadura se acaba en 1975 con la muerte del dictador Franco. En el 78, un gran año, promulgamos la Constitución actual, la que nos sirve. Las constituciones no se hacen para que duren 2 años, se hacen para que duren bastante. La de Estados Unidos es de 1776, creo, o 70 y algo, ¿no? Pero 1700 seguro, es decir, llevan 3 siglos con la misma, ¿de acuerdo? ¿Qué es una constitución? La constitución es la ley máxima, decíamos el otro día, la ley fundamental. ¿Y qué tiene de fundamental esta ley? Que define el tipo de Estado, si es una república, una monarquía, los derechos y deberes de los ciudadanos, delimita el ámbito de poder de los poderes y de las instituciones, es decir, da forma al país, al Estado, y ninguna ley puede entrar en contradicción con ella, ¿vale? Entonces, esta Constitución dice que España es una democracia, que el otro día veíamos que la democracia podían ser repúblicas o monarquías. Bueno, pues la nuestra es una monarquía. Y las monarquías veíamos que podían ser constitucionales, si el rey tenía poder, o parlamentarias. La nuestra es parlamentaria, es decir, el rey no tiene poder. El rey es solo, y digo lo de solo, el jefe del Estado. Porque muchas veces escucho hablar, tanto para bien o para mal, cuando la gente, el rey, digo, el rey no decide nada. Y otros dicen, es que el rey no debe hacer nada, porque su papel en la Constitución simplemente es el de moderar y como un simple jefe de Estado. Es decir, gobierna el gobierno, cuyo presidente del gobierno es elegido por el Parlamento. Y el Parlamento o las Cortes, que dijimos que eran los representantes del pueblo, de los ciudadanos. Y eso significa que nuestra democracia es representativa. Nosotros votamos a nuestros representantes y esos van a, supuestamente, defender nuestros derechos. El Parlamento de nuestro país actualmente, según la Constitución del 78, sería el Poder Legislativo y es bicameral, es decir, tiene 2 cámaras. Y tenemos el Congreso de los Diputados, que también se le llama Cámara Baja, que representa a los ciudadanos. Y aquí tenéis la entrada por la carrera de San Jerónimo y el interior, que es del siglo XIX. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues legislar, que es hacer leyes junto al Senado, que ahora hablaremos del Senado un poquito. Controlar al gobierno. Esto es muy importante, el gobierno debe rendir cuentas en el Parlamento, porque la oposición son también los ciudadanos. Es decir, el gobierno puede decir, no voy al Parlamento a ver qué ha pasado. No, está obligado. Eso pasa en las democracias. En las dictaduras no, pero en las democracias sí. Y queremos que esto sea una democracia, ¿verdad? Está compuesto por 350 diputados elegidos por provincias según la proporción de la población y hay algunas peculiaridades porque esto se delimita por la ley DONT. A ver, según la población, eso por ejemplo sería que Málaga, que tiene más población, pues tendría más diputados que Asturias, que tiene más diputados, pero según la proporción Asturias tendría muy poquitos, o Soria, por ejemplo, que son 4 gatos, los pobres míos. Entonces, claro, no tendría peso político nunca sus decisiones. De todas maneras, entonces se hace un baremo, un conteo que se pueda, dependiendo de ciertas provincias y ciertas zonas, esos votos valgan más para que tengan más representación. Eso que está bien,
a veces también tiene su lado negativo. Pero bueno, el problema es que en España los partidos votan, todos los diputados votan según su partido. ¿Cómo diría yo? No van a defender cada provincia. Eso en Estados Unidos sí se ve muy bien, cada estado cómo se defiende. Pero aquí, entonces, claro, dices tú, bueno, tú eres diputado por Málaga, pero en el fondo vas a votar lo que diga tu partido. Le venga bien a Málaga o no. Y se eligen estos representantes por sufragio universal, es decir, una elección, que son listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué significa esto? Que tú cuando eliges a los diputados, eliges lo que el partido que tú hayas elegido decide. Porque tú no puedes decir, bueno, pues a mí no me gusta, pues por ejemplo, yo que sé, de Málaga, que la que mejor me sea. El PP, la primera es Celia Villalobos. Y dices tú, pues a mí no me gusta Celia. Pues no puedes tacharla. Si quieres votar al resto, tienes que votar a Celia. En el PSOE, no me acuerdo quién era la última, creo que Marisa Bustinduy, no me acuerdo quién fuera. Pues no me gusta, te aguantas. Eso coarta un poco nuestra libertad, ¿eh? Y después tenemos el Senado, que también se llama Cámara Alta, que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de la historia de España y actualmente representa los territorios, es decir, las comunidades autónomas. Y tiene una forma de elegir un poco extraña, que no vamos a entrar, si hubiéramos estado en clase sí, pero aquí ya no. Una parte es elegida por la comunidad autónoma y otra por votación, que es la papeleta salmón. Cuando vais a votar, cuando veáis a vuestros padres votar y vosotros ya mismo, que ya mismo pasan los años pasan rápido, la blanca es la del Congreso de Diputados y la del Senado es, y además es mucho más grande, es una sábana casi. Y aquí tenéis el edificio por fuera y por dentro, y este es el moderno. Hay un Senado antiguo, lo que pasa es que se quedó pequeño y tuvieron que hacer este. Después tenemos el Poder Ejecutivo, que dijimos que era el gobierno. ¿Y cuál es su función? Bueno, pues dirige la política interior y exterior del país, la administración civil y militar, evidentemente, todo lo que son administraciones, y la defensa del Estado. El actual tiene un presidente, 4 vicepresidentes y 22 ministros. Dentro de los ministros están también los vicepresidentes. Actualmente es el gobierno que más ministros y vicepresidentes ha tenido. ¿Por qué? Porque es un gobierno de coalición, son 2 partidos que se han unido, entonces claro, tiene que haber puestos para todos, sillones para todos. El presidente lo elige, como dijimos el otro día, el Parlamento, que son los representantes del pueblo, y los ministros lo elige el presidente. Y todos prometen o juran su cargo ante el rey como jefe de Estado y la Constitución como ley fundamental. Dices, juro defender los textos de la Constitución. Y después tenemos el Poder Judicial, que ¿cuál es su función? Garantizar el cumplimiento de la ley. ¿Y quién lo maneja? Bueno, ¿quién lo ejerce? Pues lo ejercen los tribunales. Los tribunales están repartidos por todo el territorio español. Entonces, hay, aparte de los juzgados normales que vemos por las ciudades, también hay otras instituciones que son como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo, por ejemplo, cuando tú tienes un juicio, digamos que si vas perdiendo, pierdes un juicio. Tú puedes recurrir y recurres como a un tribunal superior. Entonces, en Andalucía, pues el de Málaga, pues recurres a... Si es en un pueblo, recurres a la audiencia de Málaga. O si es uno civil normal de Málaga, al de Málaga. Después, que también pierdes ahí, puedes recurrir, puedes protestar y volver a hacer juicio y ya sería al de Andalucía. Y cuando ya te falla todo esto, te vas al Supremo. Y ya lo que decida el Supremo normalmente es lo que se hace. Después, los tribunales también se dividen dependiendo del ámbito. Hay tribunales de lo civil, de lo penal, de laborales. Es decir, dependiendo de todas las ramas que tiene el derecho, se hacen tribunales. Y el Tribunal Constitucional, este tribunal solo se dedica a estudiar, a dirimir, a ver qué leyes pueden entrar en contradicción con la Constitución. Por ejemplo, cuando se hizo lo de Cataluña, el referéndum y todo eso actualmente, que el año pasado creo que fue el juicio, se hizo un juicio en la Constitucional. Bueno, chicos, pues con esto hemos terminado. Haremos cuestionario el viernes y ya prácticamente hemos terminado el curso. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, ya sabéis dónde estoy para lo que necesitéis como siempre. Venga, chao.